Amados hermanos en el Señor Jesucristo, para mí en este momento es un inmenso privilegio para tomar un tiempo juntos estudiando la palabra de Dios. Damos un comienzo a una nueva serie de estudios en que vamos a estudiar el libro Romanos, la carta preciosa de Pablo a la iglesia en Roma. Y entonces vamos a ver cada vez unos 15 minutos, 20 minutos el contenido de la carta de Pablo a los romanos y estudiar el contenido de esa preciosa carta. Pero primero entonces entregamos este estudio en las manos de Dios. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu inmenso amor y gracias que podemos leer y ver en esta carta que fue escrita por Pablo, Señor. Gracias por tu palabra que nosotros tenemos. Señor, danos el deseo siempre para estudiar tus escrituras, Señor, que nos cuentan el camino a la salvación. Señor, es mi profundo deseo que estos estudios sean de mucha bendición para los hermanos. Amado Dios, llena nuestros corazones con tu presencia, con tu gracia, con tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, la carta de Pablo a los romanos es una carta bastante importante. Bueno, sabemos que todo en la palabra de Dios es importante para estudiar, pero esa carta tiene algo especial. Hay personas que dicen que esa carta de Pablo es como una llave para entender toda la Escritura, para entender toda la Biblia, para entender todo el enfoque de la palabra de Dios y el propósito para nuestra vida. Y yo en verdad creo eso también. La carta de Pablo a los romanos para mí también era muy importante en el tiempo en que yo conocí al Señor por primera vez personalmente. La carta a los romanos fue usada por el Señor para entregar en mi vida y corazón y para darme el consuelo de su salvación. Y entonces esa carta a los romanos es la primera carta en la Biblia de Pablo, y entonces esa carta nos cuenta muchas cosas, pero el tema principal de esa carta es la gracia que un pecador recibe en Jesucristo, y que él recibe la salvación no por sus obras, sino solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces damos comienzo a esta carta estudiando versículo por versículo, pasando por toda la carta. Este es el deseo de mi corazón para hacer. Y entonces leemos la palabra en primer capítulo de Romanos, versículo 1. Ahí empezamos a leer la palabra de Dios. Y entonces ahí dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo se presenta a sí mismo en ese primer versículo y él dice dos cosas sobre lo que él es. Primeramente, él es un siervo de Jesucristo. Y entonces él usa una palabra humilde, podemos decir también un esclavo de Jesucristo. Significa entonces que para Pablo su vida, toda su vida estaba enfocada en servir a Jesucristo. Toda su vida pertenecía a Jesucristo. Él quería solo hacer lo que Cristo le mandó a hacer. Siervo de Jesucristo. Personalmente creo y que la palabra nos explica eso también, que para cada uno de nosotros debe ser así. Al momento que Cristo salva a nosotros, cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando Cristo nos salva de nuestros pecados, eso no significa que podemos seguir viviendo como nosotros queremos, como lo hicimos anteriormente, cuando estábamos sin la gracia de Cristo en nuestra vida. Sino que es el momento adecuado para entregar toda nuestra vida en las manos de Cristo, porque con su sangre y con su salvación que Él realizó en la cruz, Él nos compró.
Él nos compró con su preciosa sangre. Y entonces eso significa que nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, ya no. Ahora Cristo es el dueño de nuestra vida, y entonces eso significa también que nosotros tenemos que pasar nuestra vida, el resto de nuestra vida, como siervos de Jesucristo. Como Él se hizo siervo a sí mismo para servir a su pueblo, ahora nosotros somos, por la gracia de Cristo, siervos de Él. Y entonces, con esta palabra, Pablo dice que Él no está viviendo para sí mismo, Él es siervo de Jesús. Y Él lo dice con más énfasis. Él dice después de eso en el versículo 1, llamado a ser apóstol. Él es llamado a ser apóstol. Apóstol significa testigo. Una persona que en verdad tenía un encuentro con Jesucristo y fue apartado para predicar el Evangelio y ser testigo de las obras de Cristo. Entonces, de todo lo que Él predicaba, de todo lo que Él hizo y de todo lo que pasó, realizando la salvación, su muerte en la cruz, pero también su resurrección y su subida al cielo, que Él subió al cielo después de haber cumplido todo lo que el Padre le preguntó a hacer. Y entonces Pablo es llamado para ser apóstol. En otra parte, él dice que el privilegio que él fue llamado para ser apóstol es algo tan especial porque él, en su vida anterior, no solo estaba viviendo sin Dios, sino también era un gran enemigo de la iglesia de Cristo. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Eso puede leer, por ejemplo, en Hechos 8 y 9, pero también, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15. Ahí está Pablo hablando de sí mismo y su llamado, que él fue llamado como un abortivo, dice él mismo, un niño no esperado. Y él fue llamado para ser apóstol y trabajaba por el Señor con mucho ánimo, dedicando toda su vida en el servicio del Señor. Llamado a ser apóstol. Un apóstol en el tiempo de la primera iglesia fue a todos lados para predicar el Evangelio y levantar iglesias para proclamar las buenas nuevas y bautizar a los nuevos creyentes para formar nuevas iglesias en todas partes. Para eso fueron llamados los apóstoles. Pablo dice que él era apartado para el Evangelio de Dios. Apartado. Él ya no pertenecía a otros movimientos como él anteriormente servía en la religión judía, sino ahora él es apartado. Él es reservado, podemos decir. Él es escogido especialmente solo para esta obra. En verdad, él no hizo otra cosa que proclamar el Evangelio de Cristo a todas personas. Y entonces, sí, él tenía su trabajo en la tierra haciendo tiendas, carpas. Él estaba trabajando en eso, pero él solamente usaba su trabajo para poder proclamar el Evangelio y tener contacto con otras personas en todos lados. Y yo creo personalmente que nosotros como cristianos siempre debemos actuar así también. Que cuando tenemos nuestro trabajo terrenal, que siempre como cristianos somos llamados para usar estos trabajos para conectarse con personas que aún no conocen a Cristo y tratando de usar estas maneras para proclamar el Evangelio también a los que aún no conocen a Cristo. Porque tenemos que recordar que ya no somos de este mundo y entonces sí hay necesidad para trabajar para las cosas terrenales, pero tenemos que usar las oportunidades que Dios mismo nos da para usar nuestro trabajo terrenal proclamando el Evangelio, porque nosotros también somos apartados para eso. Desde el momento que Cristo nos salvó y que Cristo nos rescató y tomó nuestra vida, desde este momento somos también apartados para este trabajo. Entonces no siempre significa que tenemos que dejar nuestro trabajo terrenal, sino que desde ese momento que Cristo entra en nuestra vida, que usamos nuestro trabajo para proclamar el Evangelio de nuestro Señor.
Entonces Pablo es apartado, dice la palabra de Dios en el versículo 1, Pablo es apartado para el Evangelio de Dios. La palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. En verdad, toda la Biblia habla del Evangelio. No habla de un Evangelio, sino el Evangelio. Eso significa que hay un solo Evangelio. Hay una sola noticia buena, que es que para los pecadores, aún los pecadores más grandes, hay salvación en Jesucristo, pero solo en Jesucristo, por la fe en Jesucristo y entregarnos a Él para recibir la salvación, y por la obra que Él hizo en la cruz hay salvación. Y entonces para esa obra Pablo fue llamado. Él fue llamado, apartado, para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que Cristo vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Y entonces eso Pablo va a explicar, que ese Evangelio siempre fue proclamado en toda la Escritura, no solo en la carta de Pablo, no solo en la vida de Jesucristo, sino también en los antiguos tiempos, en el Antiguo Testamento, en los tiempos desde la creación hasta la venida de Cristo, ya fue proclamado el Evangelio. Eso dice Pablo. Porque en el versículo 2 dice que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y entonces la salvación en Cristo Jesús podemos encontrar en toda la Escritura. También en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya fue prometido por Dios mismo el Salvador del mundo. Que Jesucristo vino a salvarnos. Que Jesucristo iba a salvarnos de nuestros pecados. En las Santas Escrituras, dice Pablo, cuando él habla de las Santas Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, porque en su tiempo no había el Nuevo Testamento. Pablo mismo estaba escribiendo el Nuevo Testamento en ese momento, ¿sí? Y entonces dice que por sus profetas, los profetas llamados por Dios, fue prometido la salvación. ¿Cuál salvación? El versículo 3 lo dice. Acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. El Hijo de Dios era el medio y es el medio para la salvación. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo explica. El Salvador prometido es Mesías, la palabra hebrea para anunciar el Salvador del mundo. Mesías es Jesucristo. Jesús, que nació en Belén, que vivió en Nazaret. Jesús de Nazaret. Él era el Salvador prometido por el Señor para todo el mundo. Porque los judíos estaban dudando de eso. Los judíos rechazaron a Jesús porque no creían que Él era el Mesías prometido. Y entonces Pablo aclara eso con palabras muy entendibles para todas las personas. El Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y eso dice Pablo, que Jesucristo era del linaje de David. Porque en el Antiguo Testamento podemos leer claramente que el Salvador del mundo iba a ser un hijo de David. El gran hijo de David. El rey de los judíos. El amigo de Dios. Un hombre al corazón de Dios, David. El hijo de David, el gran hijo de David, era Jesucristo. Sabemos del Evangelio de Mateo y también del Evangelio de Lucas que Jesús nació en una familia que era descendencia de David, el linaje de David. Literalmente era la familia de David. Según la carne, él era parte de la familia de David. Y fue declarado, dice el versículo 4, y fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesús mostró en su vida que Él era el Hijo de Dios con poder, con los milagros que Él hizo, con los testimonios
y también por lo que él predicaba. Él en sus predicaciones testificó de sí mismo, y el Padre mismo testificó de él, que él era hijo de Dios, que él era el hijo prometido de Dios. Y entonces Pablo lo dice en esa parte, que él fue declarado hijo de Dios con poder para todo el pueblo. El Padre lo hizo muy claro: este es mi hijo. Cuando él fue bautizado, Dios mismo lo testificó del cielo: este es mi hijo. Entonces, en todo esto podemos ver que Jesucristo fue declarado por el Padre siendo el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, porque Jesús vivió una vida santa. La vida de Jesús era un gran testimonio. Él no cometió pecados. Él era como nosotros, excepto el pecado. Nosotros somos débiles. Nuestro cuerpo siempre está inclinado a cometer pecado. Es una lucha dura en la vida del cristiano para ser santo, porque Dios nos llama para ser santo, para luchar contra toda maldad en nuestra vida. Y en muchos casos tenemos que confesar Dios. Al fin del día tenemos que confesar Dios. También en ese día habían cosas incorrectas, pensamientos, palabras o manera de actuar que no era conforme a tu voluntad. Pero Jesús no tenía esas cosas. Jesús vivía una vida santa. Eso dice la Escritura en esa parte. Dice que según el Espíritu de Santidad fue declarado también como el Salvador del mundo. Y también por la resurrección entre los muertos. Podemos ver entonces 3 testimonios que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios. ¿Sí? En esa parte, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Y según el Espíritu de Santidad, por su forma de vivir entre los seres humanos. Una vida perfecta, una vida santa, una vida totalmente dedicada a la obediencia de su Padre, haciendo siempre la voluntad de Dios en su vida. Un gran ejemplo para cada uno de nosotros, porque nosotros somos llamados para ser santos. Somos un pueblo santo. Sed santos, dice el Señor mismo, porque yo soy santo. Dios quiere ver su imagen en nosotros. Y por la obra del Espíritu Santo, la regeneración en nuestra vida, podemos nosotros luchar contra el pecado. Nunca vamos a ser perfectos hasta que nuestra vida en la tierra termina. Pero somos llamados para luchar la batalla contra el pecado, para dedicar nuestra vida a Cristo en obediencia y reflejar algo de la obediencia de Cristo en nuestra propia vida. Y entonces Cristo también por la santidad fue declarado siendo Hijo de Dios y por la resurrección entre los muertos. Jesucristo resucitó y con su resurrección estaba mostrando claramente que Él no era un hombre normal, que Él era un hombre especial. Él fue resucitado de los muertos después de su muerte terrible en la cruz para darnos vida y para prometer nuestra resurrección en el futuro. Y entonces, esa primera parte de la carta a los romanos nos cuenta algo sobre con qué llamado Pablo está escribiendo esa carta y qué evangelio estaba proclamando a los romanos. Pero Él tiene preparado mucho más para nosotros. Y entonces la próxima vez seguimos estudiando la carta a los romanos. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos, y terminamos este momento de estudio con una oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por esa carta a los romanos en que Pablo nos está dando un ejemplo, porque Él quería servirte, Señor. Él quiere ser su siervo, dedicado su vida completamente al servicio de ti, Señor. Proclamando a Cristo, que claramente mostró y
y fue declarado siendo Hijo de Dios, en su manera de obediencia, en los hechos que Él mostró en su vida y también en su resurrección. Señor amado, gracias por esta preciosa carta y pedimos, Señor, para que nosotros seguimos estudiando tu palabra, para recibir las bendiciones a través de ella en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.